Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daniel Céspedes, alumno de enfermería de cuarto año, vespertino, ¿ya? Y me tocó hablar sobre el ciclo de Krebs. Bueno, para comenzar, una pequeña introducción, ¿ya? El ciclo de Krebs, conocido también como ciclo de los ácidos carboxílicos o ácidos del ácido cítrico, toma su nombre en honor al científico anglo-alemán Hans Adolfo Krebs, que propuso en el año 1937 los elementos claves de la ruta metabólica, ¿ya? Por este descubrimiento recibió el premio Nobel en el año 1953 de medicina. Como objetivo va a ser definir lo que es el ciclo de Krebs, señalar las etapas de la ruta y exponer el rendimiento energético generado en la ruta. ¿Qué es el ciclo de Krebs? ¿Ya? Se define como un conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en la respiración celular que se produce en todas las células aeróbicas de la mitocondria. ¿Ya? En organismo aeróbico, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica, ya que realiza la oxidación de glucósidos, ácidos grasos, aminoácidos, hasta producir el CO2 y H2O, liberando energía en forma utilizable, más conocido como el ATP. Es necesario conocer la respiración celular, ya que es un conjunto de reacciones en las cuales el piruvato producido por la glucólisis es convertido en el acetil-CoA para así posteriormente producir el CO2 y H2O, ya produciéndose los 36 ATP que dije anteriormente en el ciclo de Krebs. ¿Ya? La respiración celular contra tres rutas principales fundamentales, que es la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que la vamos a definir más adelante. ¿Ya? Esto es un pequeño esquema donde sale la glucólisis, donde se transforma el piruvato, donde se transforma el acetil-CoA más adelante y se genera el ciclo de Krebs y así se produce los 36 ATP. Por lo tanto, ¿cómo se activa el ciclo de Krebs? Para que el ciclo de Krebs entre en funcionamiento es importante que esté el proceso de glucólisis, ya que acá se va a formar el piruvato, que más adelante por la enzima piruvato deshidrogenasa se va a transformar en acetil-CoA y así puede entrar al ciclo de Krebs y formar los ATP necesarios para el funcionamiento. ¿Ya? Bueno, aparte las tres vías de las que hablamos, de la glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, son vías que no se pueden apartar una de la otra, ya que van con un orden y un funcionamiento adecuado a la par. ¿Ya? Por lo tanto, la glucólisis, ya una pequeña definición, que ocurre en el citosol, no requiere oxígeno, por tanto es un procedimiento anaeróbico, fruta en la cual la glucosa se transforma por medio de diversos intermediarios en piruvato, ¿ya? Genera 2 ATP por cada molécula de glucosa, ¿ya? Y este piruvato se transporta en la mitocondria. ¿Ya? Como dije anteriormente, la glucólisis anaeróbica en el citoplasma da lugar a 2 piruvatos, ¿ya? Y este piruvato se va a convertir en acetil-CoA por la enzima piruvato deshidrogenasa, para así entrar al proceso de la mitocondria del ciclo de Krebs. Por lo tanto, tenemos unas características del ciclo de Krebs, ¿ya? Ocurre en la mitocondria, el CO2 sale de la mitocondria, abandona la célula, ¿ya? Se consumen 3 moléculas de H2O, se producen 3 moléculas de NADH, de NADH y una de FADH2, se producen una ATP en la fosforilación de nivel de sustrato. Por lo tanto, acá tenemos la ruta metabólica, que es un poco complicada, pero vamos a tratar de explicarle y que se entienda. ¿Ya? Como dije anteriormente, el piruvato, producto de la glucólisis, se transforma en acetil-CoA por la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta acetil-CoA se condensa con el oxaloacetato por la enzima citrato de sintasa y se transforma en citrato. El citrato se va a deshidratar por la enzima aconitasa, ¿ya? Y se va a transformar en cisaconitato. Y el cisaconitato se vuelve a hidratar por la enzima aconitasa y se transforma en deshidrocitrato. Este deshidrato se oxila, ¿ya? Por la enzima isocitrato deshidrogenasa y se forma el NADH. De NAD pasa a NADH, ¿ya? Entonces este isocitrato se deshidrogenasa y se transforma en alfa-acetoglutarato, no, en oxalazocitrato. De deshidrocitrato a oxalazocitrato se generan los primeros 3 ATP, ¿ya? Por lo tanto, el oxalazocitrato se descarboxila
por la misma enzima isocitrato deshidrogenasa y se va a transformar en alfa-acetoglutarato. El alfa-acetoglutarato, por una descarboxilación oxidativa, ¿ya? Se va a transformar en succinil-CoA por la enzima alfa-acetoglutarato deshidrogenasa activa, ¿ya? Donde se van a generar los segundos 3 ATP, ¿ya? La succinil-CoA, producto de la descarboxilación de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa activa, que se transforma en succinil-CoA, se va a transformar en succinato, ya, por la succinil-CoA sintetasa, ¿ya? El succinato, por la enzima succinato deshidrogenasa, se va a transformar en fumarato, que al deshidratarse por la enzima fumarasa, se va a transformar en malato. En malato por una descarboxilación, por una oxidación, perdón, se va a transformar en malato deshidrogenasa, fusionándose nuevamente 3 ATP más, ¿ya? Y de NAD a un NADH, ¿ya? Y se va a transformar en oxalacetato. Y así empieza nuevamente el proceso del ciclo de Krebs. El oxalacetato, al unirse al acetil-CoA, se va a transformar en citrato y así nuevamente continúa el ciclo, ¿ya? Rendimiento energético por una molécula de glucosa, ¿ya? En la glucólisis se van a formar 2 ATP, 2 NH, que va a generar el producto de 6 ATP, ¿ya? En la expresión celular por el pirúvico va a haber 2, un NH y un 3 ATP, que son 6 igual a 6 ATP, y en el ciclo de Krebs van a haber 1 ATP, 3 NH, un FAT-H, 9 ATP, 2 ATP, que va a generar 2 ATP, 18 ATP y 4 ATP, ¿ya? Que es un total de 38 ATP, ¿ya? Pero en algunas células el costo energético de transporte electrónico desde el NAD formado en la glucólisis, ¿ya? A través de la membrana interna de la mitocondria baja la producción neta de estos 2 NAH a 4 ATP. Así la producción máxima total de estas células serían 36 ATP. Ahora pasamos a la fosforilación oxidativa, ¿ya? Que corresponde a la cadena de transporte de electrones en un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, de las cuales se organizan en 4 complejos nombrados del 1 al 4. Podemos ver la imagen, que como dice el nombre, cadena de transporte de electrones, que quiere decir que transporta electrones mediante el producto que forma proveniente del ciclo de Krebs, que sería el NADH y el FAT-H2. ¿Ya? En el complejo 1 actúa el FAT-H y en el complejo 3 actúa el FAT-H2, o en el 2, acá lo podemos ver. Entonces, por cada 2 protones, cada NADH va a donar sus protones, sus electrones, perdón, ya que se va a transformar en NAD, que es importante más adelante porque continúa el ciclo de la glucólisis. Entonces el NADH va a donar sus protones, se transforma en NAD, y el FAT-H2 va a donar sus protones, se transforma en FAT. Y esos FAT y el NAD nuevamente van a tener el proceso de la glucólisis para así continuar con la producción del piruvato y formar el ciclo de Krebs y nuevamente continuar con la fosforilación oxidativa. Entonces este NADH lo que hace es donar sus electrones, ya, en la membrana mitocondrial interna, y acá se van a unir los protones y van a pasar por el complejo 1 hacia el espacio intermembranal, ¿ya? Y se van a empezar a llenar de protones el espacio intermembranal, lo que va a provocar que los electrones pasen por el complejo Q al complejo 2 y vuelva a tomar protones en el espacio mitocondrial y los vuelva a pasar hacia el espacio intermembranal, ¿ya? El NADH va a provocar que en el complejo 4, ¿ya? Van a volver los electrones y se van a unir a protones y se van a unir a una molécula de oxígeno, ¿ya? Produciendo el H2O necesario para la célula, ¿ya? El FAT-H va a producir lo mismo, va a hacer la misma función que el NADH de transportar electrones y protones, ¿ya? Pero va a aumentar la cantidad de protones en el espacio intermembranal, lo que va a provocar que la proteína, que no se ve acá, pero acá hay una proteína que es la ATP sintetasa, ¿ya? Que sirve para pasar los protones hacia el espacio mitocondrial interna y así formar el ATP, ¿ya? Cataboliza el ADP y lo transforma en ATP, necesario para la célula. Por lo tanto, ¿para qué sirve la cadena transportadora de electrones en la célula? ¿Ya?
primero regenera los acarreadores de electrones, el NADH y FATH donan su electrón a la cadena transportadora de electrones y se convierte otra vez en NAD y FAT, lo que le expliqué anteriormente de la cadena transportadora de electrones. Al donar sus electrones, el NADH vuelve a NAD y el FATH2 vuelve a FAT y se van a la glucólisis ya para formar el piruvato se está transformando en acetil-CoA, y el acetil-CoA continuar el ciclo de Krebs, liberar el FATH2 y el NADH para así formar ATP. Esto es importante porque la forma oxidada de los cargadores de electrones se utilizan en la glucólisis y en el ciclo de ácido cítrico, ¿ya? Así que deben estar disponibles para mantener estos procesos en funcionamiento. Formar un gradiente de protones, como dije anteriormente también, pasar protones de un lado a otro, ya gracias al transporte de electrones mediante los complejos 1, 2, 3 y 4 y el ATP sintasa, que es la proteína. ¿Ya? Entonces la cadena transportadora genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Ya en el espacio intermembranal hay una concentración más alta de protones y en la matriz hay una concentración más baja. Este gradiente es una forma de energía almacenada que, como veremos, se puede utilizar para generar el ATP. Características de la fosforilación oxidativa. Grupo NADH transfiere los electrones al oxígeno, ya para así se forma el agua por el NADH. Este proceso ocurre en una cadena transportadora de electrones ubicada en la cara interna de la mitocondria. En cada transferencia de electrones van cayendo a nivel más bajo de energía hasta llegar al oxígeno, ¿ya? Y esta energía liberada se aprovecha a bombear los protones desde el compartimento mitocondrial interno al externo y después pasar nuevamente al interno para formar el ATP. En conclusión, bueno, el ciclo de Krebs es fundamental para muchas rutas metabólicas, ¿ya? Donde el catabolismo y anabolismo es sumamente importante para la vida, ya que genera la necesaria energía para el funcionamiento de las células celulares del ser humano, como puede haber la glucosa, la energía, el funcionamiento del cerebro, de órganos importantes en nuestro cuerpo. Y eso. Esa sería mi presentación, profesora. Que tenga buenas noches. Gracias.